Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar que estamos realizando CEPREN y GoToDo. Y bueno, como saben, esta es una serie de webinars que estamos haciendo referentes a lo que es el tema de COVID y todas las alteraciones que se pueden tener, así como el impacto que puede tener o la comorbilidad que tiene esto con las distintas normas que vamos a tener que estar aplicando dentro de las empresas. El día de hoy, para nuestro webinar, nos está acompañando la maestra Claudia Salazar. Y, bueno, la maestra Claudia Salazar psicóloga Claudia Salazar. Es candidata a la doctora, por la Universidad de las Américas de la Ciudad de México, maestra en Psicología y Psicoterapia por la Universidad Anáhuac del Norte. Es psicóloga clínica por la Universidad de las Américas y ha tomado diversos diplomados en psicoterapia breve sistémica en la UNAM, en el modelo del MRI en colaboración con la Escuela de Palo Alto y CAIPSI, y en psicoterapia breve psicodinámica en la Universidad Anáhuac. Cuenta con un diplomado en psicopatología y actualmente está cursando un diplomado en neuropsicología y es docente a nivel de licenciatura y posgrado en diversas universidades desde hace casi 16 años. Como psicoterapeuta individual, de familia y pareja, tiene una experiencia de más de 18 años y como supervisora desde hace 10 años. Es socia fundadora, psicoterapeuta y capacitadora de CEPREN. Y también está la maestra Mónica Albert Gutiérrez, y ella es licenciada en Educación Especial en el área de trastornos neuromotores en la Escuela Normal de Especialización. También tiene una maestría en Psicoterapia Psicoanalítica en el Centro ELEA y es terapéutica en psicomotricidad en trabajo con niños con educación especial. También es terapeuta en terapia de lenguaje y comunicación con niños y adultos mayores. También tiene atención en modelo de terapia cognitiva en pacientes con secuelas de ESD y demencias tipo Alzheimer. Y también es terapéutica, da terapia en modelo cognitivo-conductual en niños y adolescentes con TDAH. Además, es psicoterapeuta del tipo analítico e intervención en crisis. Entonces, si se quieren presentar, maestras, por favor. Hola, buenas noches. Agradecemos a GoToDo y a Juan Pablo por la invitación a colaborar en este webinar. Y bueno, les agradecemos a todos su participación y que nos acompañen. Hola, muy buenas noches. Yo soy Mónica Albert. Espero que los puntos a compartir con ustedes en esta noche sean de mucha aportación y gracias por su participación. Y comenzamos. Perfecto. ¿Okay? Y bueno, yo me presento también. Yo soy Juan Pablo Estrada, soy el director general de GoToDo. Y bueno, yo soy psicólogo de la maestra Claudia Salazar en algún periodo de mi vida. Y bueno, pues demos inicio entonces al webinar y pues adelante. Gracias, Juan Pablo. Okay, Gracias, Juan Pablo. No, hombre, no hay de qué. Vamos a comenzar con unas presentaciones. Perdón. Okay. Un segundito. Ya está. Bueno, pues nosotros somos CEPREN. Somos CEPREN, un grupo que el día de hoy va a compartir y vamos a hablar del tema de los efectos que tiene la nueva normalidad en el trabajo. Vamos a dar algunos puntos importantes a tratar sobre este tema. Nosotros somos CEPREN. Gracias, Juanpa. La que sigue, por favor. Sí, gracias. Claro. Perdón. Somos un centro de atención psicológica y psicoterapéutica integrada por profesionales en el área de la salud mental, los cuales nosotros nos dedicamos a brindar
una atención y un enfoque psicoanalítico, sistémico y cognitivo en todos los niveles y para todas las edades. Aunque el día de hoy la plática sea enfocada realmente a lo que es el área laboral, los empleados, los colaboradores, las empresas, bueno, somos un centro integrado en el cual podemos brindar mucho, un apoyo general. La siguiente, Juanpa, por favor. El día de hoy vamos a tener como temática los efectos psicológicos de la nueva normalidad en el trabajo. También vamos a abarcar las estrategias efectivas en el regreso a los centros de trabajo y también los que no van a regresar a su trabajo, sino los que van a continuar trabajando desde casa con un tema que está ahorita sonando mucho que se llama tecnoestrés y el cómo podemos intervenir los psicólogos, los psicoterapeutas y también pues, los de recursos humanos en las empresas. Entonces, pues vamos a dar comienzo con la temática. Bueno, como todos conocemos, o sea, a inicios de marzo de este año, en nuestro país empezamos a hablar más acerca del COVID, ¿no? Y esto se convirtió en un tema recurrente a nivel social, laboral y educativo. Y de repente, después del puente del 16 de marzo, pues muchos empleados no regresaron a su lugar de trabajo, ¿no? Y las empresas implementaron de manera permanente el home office, el cual pues, ya lo habían implementado, pero no de una forma tan específica como en ese momento. Y encontraron que era de alguna forma la única opción que tenían para salvaguardar la salud física de sus colaboradores. Sin embargo, pues han pasado casi 5 meses en los cuales hemos tenido que adaptarnos a nuevos cambios y retos. Y en muy poco tiempo tuvimos que transformar la manera en la cual estábamos acostumbrados a hacer las cosas, ¿no? Cambió radicalmente de un día a otro la forma en la que nos relacionábamos con la familia, en la que nos relacionamos con nuestro entorno, con los amigos. Y en el área laboral pues, no fue la excepción, ¿no? Nuestra vida cotidiana dio un giro de 180 grados y a pocas semanas comenzaron a presentarse las primeras secuelas del confinamiento. Durante esta primera etapa caracterizada por la restricción total que conllevó a ya no salir, a tomar las medidas de sana distancia, pues en un momento el primer sentimiento que se presentó fue de frustración. Posteriormente vino el miedo, ansiedad, incertidumbre ante lo que estaba sucediendo, lo cual generó angustia, entre otros síntomas, ¿no? Y esto fue el inicio de todo de toda esa cuestión emocional y psicológica de la pandemia. Posteriormente, empezamos a identificar trastornos muy específicos como el aumento en el consumo de sustancias, la depresión, la violencia intrafamiliar. Y a nivel laboral empezaron a identificarse los primeros síntomas del burnout. Y de repente, hace algunas semanas, empezamos a escuchar un nuevo término. Y este nuevo término se llama la nueva normalidad. Pero realmente estamos entrando a una nueva normalidad o estamos entrando a una nueva realidad. ¿Y qué implica la nueva normalidad? Pues esto implica retomar paulatinamente nuestra cotidianidad. ¿Pero a qué nos estamos enfrentando? Pues nos estamos enfrentando a algo totalmente desconocido. Porque aunque regresemos al lugar de trabajo, aunque en algún momento regresemos o retomemos algunas actividades sociales, académicas o de esparcimiento, pues la vida que conocíamos anteriormente
a la pandemia, pues no es la misma que se está presentando actualmente. Las circunstancias cambiaron, nuestra vida cotidiana como la conocíamos, como les comentaba, pues cambió radicalmente. Ese antes, después del confinamiento ya no existe, y ahora debemos de aprender y adaptarnos a nuevas formas de convivencia, con la finalidad de evitar lo posible el contagio. Y ahí es en donde entra esta frase, ¿no? En medio de la dificultad reside la oportunidad de Albert Einstein. Y eso es lo que está sucediendo en este momento en el ámbito laboral. Las empresas tienen que llevar a cabo toda una serie de cambios, toda una serie de transformaciones para poder adaptarse a esta nueva normalidad o esta nueva realidad. Empezando desde los espacios laborales, cómo van a empezar a incursionar y a regresar paulatinamente los trabajadores, pero creo que también aquí hay un punto importante que debemos de considerar. Realmente los empleados, los colaboradores se encuentran emocionalmente preparados para regresar a su lugar de trabajo. Las empresas están considerando este punto, están considerando cómo se sienten sus colaboradores ante esta noticia de, bueno, ¿qué crees? En 2 semanas regresamos. O la siguiente semana. Y aquí es en donde hemos encontrado en la parte clínica toda una serie de síntomas, toda una serie de preocupaciones que los pacientes están presentando ante esta nueva normalidad. La siguiente, Juanpa, por favor. Gracias. Y estos son algunos de los síntomas que no son nuevos, porque muchos de estos síntomas ya se venían presentando en las etapas anteriores del confinamiento. La ansiedad, el miedo, el estrés, la fatiga, la depresión. Sin embargo, los pacientes en clínica que están ya retomando sus actividades a nivel presencial hablan de 2 síntomas principales. Y este es la ambivalencia y el miedo. ¿Por qué ambivalencia? Porque por un lado, ellos quieren regresar a su lugar de trabajo. Por otro lado, ellos quieren salir del confinamiento y de alguna manera quieren retomar sus actividades y sentir que hay una normalidad otra vez. Pero por el otro, presentan muchísimo miedo. Están presentando miedo, angustia y ansiedad ante la posibilidad de contagiarse o de contagiar a sus familiares. Y ese síntoma bueno, no este síntoma, sino esta sensación de ambivalencia está relacionado con el miedo, pero también está relacionado con un término que anteriormente no se había escuchado. Y está relacionado con lo que se conoce como el síndrome de la cabaña. Y van a decir, bueno, ¿y qué es esto del síndrome de la cabaña, no? Bueno, el síndrome de la cabaña es una situación emocional que se presenta cuando la persona que ha vivido mucho tiempo en confinamiento o en una situación aislada empieza a presentar angustia o estrés por dejar el espacio que le brinda seguridad, ¿no? Esta seguridad que en algún momento se sentía el estar en casa, el no salir a la calle, el de estar con la familia en algún momento, te daba una sensación de control y de seguridad. Pero en el momento en el que tenemos que salir
ya sea a realizar otras actividades o porque ya en la empresa nos están pidiendo que regresemos de forma paulatina a nuestro lugar de trabajo, pues les genera una sensación de vulnerabilidad. Provoca mucho temor, provoca mucha angustia y empiezan a tener pensamientos anticipatorios de tipo catastrófico relacionado en qué me puede pasar si tomo el transporte público, por ejemplo, o qué me puede suceder o me puedo contagiar si me subo al Uber, o realmente se van a tener en mi lugar de trabajo todas las medidas y se van a tomar todas las medidas necesarias para que yo me sienta seguro. ¿Cómo sé que las personas que están a mi alrededor se han cuidado? ¿Cómo sé si no son asintomáticos? Y entonces toda esta serie de preocupaciones y de ideas en ocasiones que pueden caer en una cuestión irracional, pues les generan una sensación de angustia, lo cual en algún momento, en casos extremos, pues pueden llevarlos a que presenten o un ataque de pánico o conductas evitativas. Y todo esto pues, está relacionado con esta nueva normalidad. ¿Por qué? Porque, pues, bueno, lo que nos ha quitado la pandemia, literal, nos quitó la confianza, ¿no? La confianza básica. La confianza en nuestro entorno, la confianza en nosotros mismos y la confianza en las personas que nos rodean. ¿Por qué? Porque pues, estamos literal luchando con algo que no sabemos cuándo va a terminar, ni cómo va a terminar, y cómo lo podemos controlar. Entonces, este miedo, aunque en algún momento pueda parecer irracional, sí tiene una base real, ¿no? Esta incertidumbre tiene una base real. No va a ser tan catastrófica el final como la persona lo está pensando, pero sí puede tener una sensación pero sí puede tener una sensación de falta de control, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo que realmente está fuera de su control. Y entonces, ¿a qué se están enfrentando los colaboradores al regresar a su lugar de trabajo? Pues lo primero, lo que se están enfrentando es a que hay un cambio radical de cómo dejaron su oficina y de cómo dejaron su lugar de trabajo a cómo lo están viviendo, a cómo lo están encontrando en este momento. Así Entonces, Juan, para la siguiente, por favor. Entonces, todos estos efectos psicológicos pues, van a tener una consecuencia cuando ellos ya se encuentren en este lugar de trabajo. Así es, Clau, como lo mencionas es bien importante y como lo pueden ver ustedes en la pantalla con esta diapositiva, es que todos están teniendo la famosa sana distancia que es 1,5 metros, no 1,50 m, 2 metros, todos con cubrebocas, y entonces el hecho de llegar y no poder saludar a tus compañeros de trabajo, darles un abrazo, tener que estar a distancia, el famoso saludo ahora nuevo con el codo, que a veces se puede tomar como hasta como un poquito como de relajo. Yo he visto que saludan de codo y hasta luego hacen pompi, etcétera, ¿no? Pues sí, es la búsqueda de todo ser humano por este contacto físico, por este entorno social que siempre al cual nos habíamos estado acostumbrados. Anteriormente se habían modificado todas las áreas de las empresas laborales para como una estrategia colaborativa, el cual había quitado, pues sí, las oficinas cerradas o los espacios en los cuales los escritorios estaban divididos por unas, pues sí, como mamparas, ¿no? Que dividían a cada uno de los trabajadores con la tendencia al trabajo colaborativo y la equidad. Entonces se quitaron y como pueden ver, pues ya estaban prácticamente todos despejados y trabajando en la misma área. Ahora con lo de la pandemia, pues se tienen que
poner unas micas especiales como cabinas, entonces pues sí es como muchos a lo mejor un tipo encierro, aunque sea la mica transparente, pero ya hay psicológicamente una barrera que te va a estar separando, que te puede provocar un aislamiento social, pero también un sentimiento de aquí estoy segura o seguro en mi trabajo. Entonces, el lugar del trabajo realmente ya nunca será el mismo. Incluso los que ya les dijeron en sus empresas que no van a regresar hasta a lo mejor el próximo año, pues entonces ya ese lugar de trabajo, como lo han venido viviendo desde marzo, se convirtió en una fusión en su hogar. Entonces tuvieron que adaptar estas áreas, ya sea la cocina, el comedor, un estudio, un pequeño rinconcito en casa. Algunos tienen la fortuna de tener un espacio cerrado, un estudio que lo convirtieron en su oficina, en su despacho. Pero entonces, pues esta tendencia a trabajar en lo que es el home office, ¿no? Pues se experimentó un cambio muy fuerte en todas las organizaciones y tuvieron que implementar muchas políticas, las cuales al principio, dirigiéndome básicamente a los empleados, pues lo tomaron como la mayoría algo muy padre. Era qué padre que ahora pues voy a tener el home office, y si bien algunas empresas no lo habían experimentado, no lo tenían en su práctica con sus empleados, colaboradores, otras sí, tenían 1 o 2 días para irse de home office. Pero al mandar a todos al home office, pues entonces en un principio lo sintieron como algo muy cómodo. Yo escuchaba, estamos felices porque el día de hoy puedo dormir 1 o 2 horas más, me da tiempo de hacer ejercicio, desayuno, puedo estar muy bien trabajando desde casa, tengo mejor rendimiento, eso sí, casi todos dicen tengo mejor rendimiento, pero poco a poco, la verdad, y al pasar las semanas y escuchábamos toda la información de las noticias de que todavía seguimos en semáforo rojo y la tendencia va a la alta, y que las empresas decían, pues ya no regresamos en abril, ya no regresamos en mayo, ya no regresamos en julio, ahora pues agosto ya tampoco, ya, entonces no se sabe para cuándo. Muchas empresas todavía siguen mandando mails diciéndole a sus colaboradores, en 1 mes, 2 meses probablemente podamos regresar, pero todavía desde casa. Y otras de plano ya les dieron la noticia que hasta el siguiente año, en enero, probablemente puedan regresar. Entonces, se empiezan a presentar ciertas complicaciones en estos trabajadores. Una es, y es que los espacios y el mobiliario que tenían en casa no era el adecuado para trabajar tanto tiempo y tantas horas ya de casa. Entonces, también al transcurrir ya tantas semanas y meses, pues entonces ellos ya manifiestan un sentimiento de soledad, algunos depresión, trastornos de sueño, fatiga, y lo que no podemos evitar decir aquí, y eso creo que nos ha pasado a todos, aumento de peso. El aumento de peso va desde los 3 kilos hasta los 10 kilos que han tenido estos cambios, casi toda la población. Y los problemas físicos, que son muy importantes porque al no tener el mobiliario adecuado, entonces dolores de espalda, de cuello, de cabeza. Entonces, ¿a qué voy con este punto? Los mismos colaboradores han tenido que invertir en comprar mobiliario adecuado y también en consultas, ya sea al fisioterapia, al quiropráctico, al ortopedista. Entonces también en eso se ha visto mermado, pues, o hay esta complicación porque fue tan abrupta la parte de te quedas en casa y tener que adecuar, pues ha traído ya con el paso del tiempo muchas consecuencias graves.
Entonces, otro de los puntos también importantes es la organización de los tiempos de trabajo. Los colaboradores no pueden cumplir con sus jornadas laborales, se están extendiendo mucho en sus horarios y el espacio, pues definitivamente es otro punto a plantear aquí. Me tomé a la tarea de hacer algunas encuestas a algunos pacientes que muy amablemente conmigo quisieron colaborar y contarme un poquito de lo que fueron sintiendo. Se los quiero compartir a todos. Les voy a platicar un poquito y leer literalmente lo que me decían. Al inicio de la pandemia había cierto sentimiento de ánimo, pues creíamos que era una situación eventual y que solo duraría 40 días. Así que los tomamos con el mejor ánimo posible y el ambiente laboral era de mucha colaboración. En una oficina como la mía, donde el concepto del home office no estaba aceptado y que no teníamos una política establecida anteriormente, la gente intentaba hacer notar que aún en la casa el rendimiento y productividad era mayor o incluso el mismo. Se notaba el ánimo de las personas, pero el problema es que no se respetaban los horarios. A mí me sorprendió mi capacidad de adaptarme, pues antes yo no me consideraba una persona productiva trabajando desde casa. Ahora que el regreso ya está más cercano, puesto que a esta persona ya le dijeron que en un par de meses ya quizás se tenga que presentar a la oficina, hay un sentimiento de no querer regresar. Porque para algunos el motivo es que, como es el mío, me comparte ya, es inseguro en el ambiente físico, tengo miedo de poderme contagiar, pero también sí sí podría regresar si las condiciones y protocolos son los adecuados. Aunque sea muy incómodo trabajar con careta o cubrebocas, parece que esto tendría que ser ya algo en la normalidad. La verdad sí prefiero trabajar desde casa, pero si no me queda de otra, pues a lo mejor implementar el esquema mixto. Otra persona que me comentó también que en un inicio se sentía pues muy tranquila con la parte de quedarse desde casa. A esta persona todavía no hay ningún programa de regresar a las oficinas, es de las personas que les dijeron que probablemente hasta el siguiente año. Y entonces, de repente, entró un sentimiento, porque la semana pasada le acaban de dar esa notificación de melancolía. Y entonces empezó a recordar pues los festejos, ¿no? Las fiestas que se hacían en la oficina, que si el pan de muerto, que si la fiesta de fin de año. Entonces el impacto social también con toda esta situación, pues va a ser muy grave porque están extrañando, tienen un sentimiento de mucha soledad, de muchísima soledad. ¿Cuáles son los protocolos de actuación para prevenir todos estos riesgos laborales? Yo me encontré con muchísimos y se los voy a mencionar. Hablan de que las oficinas, para poder recibir a su personal con toda la seguridad para que no se contagien, es desde tener gel desinfectante para todos en los diferentes puntos en diferentes áreas, no nada más en la entrada, sino en muchos espacios y de manera individual. Entonces eso requiere de aparatos especiales que las empresas tienen que colocar, ¿no? Procurar tener productos que exterminen virus y bacterias para desinfectar el mobiliario y los equipos. Todos sabemos que lo que más contaminado son los teclados, los teléfonos y todo lo que son los equipos de cómputo, ¿no? Usar las caretas, cubrebocas, poner las micas para dividir los espacios, las famosas calcomanías, estas que se están poniendo de sana distancia en el piso, los tachecitos, el cubrebocas, pero además, y algo que me llamó mucho la atención fue encontrar, incluso que ya hasta había cursos,
de tener un personal especializado para darle entrada a todos los empleados. Digamos, esto sería a un nivel de empresa que tiene muchos colaboradores, en las cuales está una persona, la cual le va a tomar sus signos, la temperatura, le va a poner el gel, y si detecta, si es que hay un síntoma como es la fiebre o la tos, entonces regresar a ese colaborador a casa y no permitirle la entrada para evitar un contagio. No olvidemos aquí que hay también pacientes que son asintomáticos, pero esa también es una estrategia o una medida de prevención. A mí ya me tocó tener a una persona conocida, la cual le permiten, son jornadas laborales en las cuales hacen guardias. Entonces, una semana se presenta con cierto número de su equipo de área, que son de 3 a 4 personas, y 3 semanas se van a casa. Pero entonces así se estaban manejando las guardias. Esta persona lamentablemente se contagia, afortunadamente está bien, está saliendo bien de todo, pero se contagia y ella no se dio cuenta hasta el fin de semana siguiente que había ido a trabajar en su guardia. Entonces, al manejar el fin de semana de que, tenía ya el virus y estuve mi semana de guardia con mis compañeros, ella se sentía muy mal, se sentía culpable. Y entonces causó miedo a los compañeros que estuvieron con esta persona esta semana, porque dijeron, estuvimos con alguien que ya está contagiada. Y eso es lo que creo que todas las empresas y todos los empleados estamos viviendo ahorita, de este miedo, como decía la doctora Claudia, de salir y ser contagiado, regresar y contagiar a mis familiares. Entonces, este trastorno síndrome de la cabaña es bien importante porque así están sintiéndose todos. ¿Alguna sugerencia, alguna duda? Con esto yo termino de aportar algunos puntos que me parecieron importantes. Bueno, continuamos trabajando de casa. ¿Qué pasa con los que se quedan en casa? La siguiente, bueno, pues efectivamente, pues lo que comentábamos hace ratito, ¿no? Pues toda la cuestión económica, las redes sociales, los gastos, tener un buen equipo para poder seguir trabajando. Las redes de comunicación están muy saturadas. Escucho mucho la queja de que se saturan de mails, que casi que ya no está como esta interacción personal. Entonces mandan así como 1500 mails al día, los cuales no les alcanza la vida para contestarlos todos. Entonces hay una saturación. Eso también se está presentando mucho en los que se quedan trabajando en casa. Y a eso se le llama tecnoestrés. ¿Nos quieres contar un poquito, Claudia, qué es la tecnoestrés? Sí, claro. Bueno, este término de tecnoestrés no es nuevo. De hecho, inicia cuando nos vemos sobrepasados por la tecnología y no sabemos cómo hacer uso de ella, ¿no? Entonces empezamos a raíz del confinamiento, a tener que aprender a usar Zoom, a tener que aprender a usar Teams. A algunas generaciones es más fácil todo ese tipo de acercamiento a la tecnología, y otras generaciones les ha costado un poco más de trabajo. Entonces, en un inicio se hablaba de tecnoestrés sobre esas habilidades o qué tan hábil yo me sentía para poder manejar todas estas herramientas tecnológicas. Pero a raíz de la pandemia esto ha cambiado y ha tomado un curso distinto. ¿Por qué? Porque no es únicamente esta ansiedad por no saber cómo manejar estas herramientas tecnológicas, sino esta ansiedad que de hecho se denomina tecnoansiedad. La persona está experimentando altos niveles de estrés y toda una sensación a nivel fisiológica nada placentera, ¿no? ¿Por qué? Porque empieza a sentir síntomas muy relacionados a un ataque de angustia, a un ataque de pánico. ¿Qué es lo primero que empiezan a sentir? Que no pueden controlar esta situación, empiezan con pensamientos catastróficos y no voy a poder,
no voy a poder contestar como decía Mónica, los 500 correos que me están llegando. No puedo contestar los 25,000 WhatsApps que me están entrando. Ya tengo la junta y todavía no termino la junta con el otro colaborador. Mi jefe no me ha contestado y no me ha contestado y no me ha dicho qué voy a hacer. Tenemos que entregar el proyecto la siguiente semana y mi compañero del proyecto no me contesta. Y empiezan a añorar el espacio de trabajo, no únicamente por la convivencia que tenían, sino por el acceso que tenían con el compañero, ¿no? No es lo mismo, ahorita te mando un mail, te mando un WhatsApp, nos conectamos por el chat de la empresa y tengo que esperar a ver en qué momento tú también puedes contestarme, porque no es que el otro no quiera contestarte, sino que el otro también se encuentra en la misma situación que tú, contestando mails de la semana pasada, contestando mails relacionados con la junta del día de hoy, o se multiplicaron los chats de grupo, ¿no? Entonces, toda esta situación les está generando a los trabajadores muchísima angustia, ansiedad y sentimientos de incapacidad, ¿no? No soy capaz de afrontar todo esto y me siento sobrepasado. Y esto no únicamente se está presentando como tecnoansiedad, sino también hay otra variante que es la tecnofatiga, ¿no? Y esta tecnofatiga se está caracterizando por sentimientos de cansancio, agotamiento mental y cognitivo. Todo esto por toda la información que nos llega a cada momento. ¿Por qué? Porque en ocasiones la información no es únicamente lo que nos están enviando de nuestro trabajo, sino ahora relacionado con la pandemia, muchas ocasiones las empresas están mandando información relacionada con las noticias relacionadas con la pandemia, qué es lo que se está haciendo, qué es lo que no se ha podido modificar, y todo eso también les está generando altos niveles de estrés a nivel laboral. Y otro de estos síntomas que podemos encontrar es la tecnoadicción, que no necesariamente es relacionada con que yo tengo una adicción a la tecnología. No, en este caso me estoy convirtiendo en un adicto a la tecnología porque las circunstancias me lo están exigiendo. O sea, hay una sensación de que debo de estar conectado las 24 horas del día. Hay una sensación de que como es home office, tengo que estar disponible las 24 horas del día. Una paciente me decía, es que me da miedo levantarme de mi asiento, porque ¿y si me llega un correo? Y si no lo contesto inmediatamente, y toda esa situación les está generando mucho estrés y mucha ansiedad. ¿Por qué? Porque ellos están teniendo esta idea, que no es de todo racional, de que en algún momento los jefes pueden pensar que no están haciendo su trabajo de forma adecuada. Y entonces, no únicamente es estar al día con los últimos avances tecnológicos, sino que también es qué nueva herramienta de trabajo me están presentando. Y ahora ya aprendí a usar Zoom, pero ya me dijeron que nos van a cambiar a Teams. Y la gente dice, ¿en qué momento me voy a capacitar ante todo esto nuevo? ¿No? Ahorita estamos hablando de las empresas, pero esto está pasando en muchos ámbitos a nivel laboral, ¿no? Por ejemplo, a nivel docente, tanto los estudiantes como los maestros están viviendo también esta situación, ¿no? Y están teniendo todos estos síntomas relacionados con el tecnoestrés. De hecho, muchas empresas han adoptado esa política de estás en casa y jornada de trabajo media hora, ¿no? Yo de muchas personas que conozco, en lugar de estar terminando de trabajar entre tipos 6:30, 7 de la noche, están terminando de trabajar entre 9 y 10 de la noche, ¿no? Y justo porque justifican mucho los jefes, dicen, no, bueno, ya no estás haciendo el trayecto de venida hacia el trabajo, puedes aportar un poquito más de tiempo, ¿no? O ya puedes estar todo el tiempo en tu casa, entonces debes de tener más tiempo. Y justamente, como bien lo mencionas, tiene muchísimas afectaciones, ¿no? En los trabajadores, y este estrés que estás generando es muchísimo, ¿no? Porque ya no sabes
¿cuál es tu horario de trabajo? Porque siento que ya muchos perdimos esta marca, ¿no? Porque antes cuando llegas a la oficina, sabías tu hora de entrada y cuando salías, sabías que era tu hora de salida, o cuando se iba el sol, sabías que era tu hora de salida. Pero hoy en día, estando confinado en tu casa, híjole, pues entras a trabajar básicamente en cuanto te despiertas y terminas de trabajar ya cuando no puedes más, cuando dices, bueno, ya no puedo dar más de mí o ya no puedo abrir un correo más y sobre eso termino mi jornada. Más, creo que ya no existe esta correcta distribución tal vez de jornadas de trabajo o de cargas de trabajo y bueno, empieza a afectar muchísimo y también a tenerse que adaptar a las distintas tecnologías, como también mencionas, ¿no? O sea, cada empresa cada día dice, bueno, es que salió esta nueva aplicación y esto nos va a ayudar a tener una mejor conexión en las juntas, ¿no? Y obviamente, pues los trabajadores dicen, chim, pues es que me tengo que adaptar a esto y esto lo acabo de aprender ayer y esto va a ser nuevo para mañana y en una semana me la van a volver a cambiar y ahora cómo voy a hacer, cuáles van a ser las estrategias que tengo que aplicar, por qué las tengo que aplicar. Y obvio te empiezas a estresar porque adicional de tu trabajo que ya estás cargando, y ahora es métete más con otras herramientas que tal vez no eran básicas para el desarrollo de tus actividades, ¿no? A lo mejor en empresas nuevas, ¿no? O donde están más como millennials, ¿no? O centennials, puede ser que ellos sí tengan una mayor adaptabilidad, pero también hay muchísimas empresas donde el personal tiene 20 años o 25 años trabajando y va a ser muchísimo más difícil el impacto para poderse adaptar ellos a a esta nueva etapa, ¿no? Exactamente, Sí, esta brecha, así es, esta brecha generacional que en algún momento les ha estado costando más trabajo adaptarse a esta nueva normalidad, ¿no? Y algo que de esto que comentabas, Juan Pablo, tiene mucho que ver con la temporalidad. O sea, a raíz de la pandemia entramos a un punto de atemporalidad, aunado a que estas horas o minutos o tiempos muertos que en algún momento teníamos, ¿no? El simple hecho de levantarte con tu compañero de trabajo y llevar, no sé, los datos y, oye, ¿me puedes explicar de dónde salió este dato para poderlo seguir yo poniéndolo en el reporte que tengo que hacer? O simplemente ibas y preguntabas algo a la oficina del jefe, o que ya sabías que eran como que las 12 del día y decías, bueno, voy a bajar a la maquinita a comprar algo. O la hora de la comida, literal, esta pausa de la hora de la comida, de bajar al comedor o de salir a comer, o mucha gente que comía en su lugar de trabajo, pero era una pausa en donde literalmente era el tiempo para ti, cosa que en este momento ya no hay, ¿no? Y muchos de los pacientes lo comentan, ¿no? Se les hace muy fácil llevarse literal toda la comida y estar en el mismo espacio comiendo. Claro. ¿No? Dicen, de todas formas estoy en mi casa, ¿no? O, híjole, es que no puedo dejar de trabajar. Entonces sí se recomienda que de alguna manera se siga esta rutina. Claro, ¿no? incluso... Que se siga esta rutina. Yo creo que seguramente todos hemos visto, ¿no? O sea, videos de personas que literal se les va el avión de que están trabajando y se meten al baño, ¿no? O sea, con el teléfono y de repente estás en la junta en el baño y dices, híjole, no es correcto, ¿no? Pero hasta dónde ya transgredimos nuestro espacio, o sea, esta parte como de sano, de tener estos quiebres, ¿no? Dentro de tus jornadas laborales y ya literal, hasta cuando estás en el baño estás trabajando. Y eso ya está, digo, todas las afectaciones que seguramente ustedes nos pueden platicar de todo esto, ¿no? O sea, ¿cuáles podrían ser? Yo creo que realmente van a pegarnos muchísimo y no solamente va a ser como de aquí a que termine la pandemia y todo se empieza a normalizar otra vez, sino que va a empezar o va a tener afectaciones que van a ser de muchísimo tiempo. Y bueno, por aquí nos menciona Ivonne Urquidi, que exactamente, ¿no? Además de las personas que son mayores, también tienen que adaptarse y aprender todo esto de la tecnología. Y exacto, ¿no? O sea, también, como mencionábamos, a las personas que son mayores, por ejemplo, en mi caso, ¿no? O sea, con mis papás ha sido muy complicado tal vez que ellos empiecen a agarrar un teléfono y manejen algo básico, muy entrecomillado, que es un teléfono y abrir el WhatsApp y poderlo usar, ¿no? Entonces, de ahí, si nos vamos a sistemas más complejos, ¿no? Que es como Zoom, que de repente es, oye, vamos a compartir videos, ¿no? Vamos a compartir una presentación y por aquí vamos a organizar una junta y tú vas a estar encargado, no sé, del chat y tú vas a tener que darle acceso a las personas. De repente, híjole, pues ¿a qué hora me tiene este rollo, no? Y supongo que por ahí otra de las afectaciones va a ser gente
que se pueda sentir incapaz, y obviamente va a tener muchísimos efectos clínicos, ¿no? En la parte de psicología, gente que se siente incapaz que diga, chin, ¿sabes qué? Yo ya no puedo dar el ancho en la empresa y me voy, ¿no? Cuando no tendría que ser así o no estaría pasando lo mismo si estuviéramos en una etapa normal de trabajo. Correcto, Juan. Y perdón, y una de las cosas también como muy importantes es que el efecto que tiene estar trabajando a través de la pantalla, ¿no? Es como muy importante esta sensación yo lo pondría un poquito como lo que es el pánico escénico, en donde dicen, ching, voy a tener una junta o me van a ver, pero entonces yo no estoy viendo a las personas, y aunque habían a lo mejor expuesto y teniendo reuniones en sus oficinas presenciales y todo, el hecho de dar conferencias, pláticas, reuniones a través de una pantalla causa un impacto como si de escena, les digo yo, pánico escénico. Se ponen nerviosas, o sea, empiezan a sentir emociones así en el estómago, a lo mejor estoy estresada, me estoy viendo, porque además otra de las cosas de trabajar en casa y tener estas reuniones, pues que no es nada más que tú tienes ahí miles de cuadritos o ya sea de 5 o hasta 30, 40 personas en una sola reunión, sino que también te estás viendo. Entonces, al estarte viendo, pues te puedes hasta desconectar de lo que estás diciendo, porque ya me vi hacia dónde estoy viendo y el hecho de estar a través de la pantalla. O sea, hay personas que no les gusta, o sea, si todavía dicen, no, hablamos de estas generaciones que si bien se están adaptando a trabajar desde casa, de manera virtual, no les gusta, no les gusta. Otra cosa que también creo que es importante en cuanto al entorno laboral, social, es que jugar un poquito con el de ahora que regrese y se hacen jornadas y entonces tengo que regresar a trabajar, no sé con qué personas de mi área, de mi equipo me va a tocar regresar a trabajar. Y si me toca con el que no me llevaba bien, porque a ver, si me toca con mi amiga, con la cual yo me bajaba el cafecito, pues está bien padre. Pero ¿qué pasa si desde ya antes del COVID se presentaban problemas y ahora resulta que tengo que regresar con todo esto y además a convivir ¿no? Con las personas con las cuales yo no tenía una buena comunicación o sociabilización dentro de mi trabajo? Entonces también esa preocupación está presente en las personas que les están diciendo, bueno, sí, tú sigues de casa, pero probablemente en 1 o 2 meses empecemos a trabajar por jornadas, ¿no? Entonces también eso va a tener un impacto. Mira, aquí hay un comentario muy bueno que nos están mandando, ¿no? Sí, ok. Ivonne Urquidi nuevamente. Y nos dice, yo soy nutrióloga y veo a mis pacientes por Zoom y me pongo muchísimo más nerviosa que cuando los veo presencialmente. Y sí, es muy incómodo y más que trabajo con el cuerpo de las personas al tomarles sus medidas y no es lo mismo que ellos hagan lo que ellos hagan, que ellos lo hagan a que yo lo haga, ¿no? Y bueno, sí, claro, o sea, tal vez estamos viendo ahorita el espacio de oficinas, pero muy cierto, o sea, las personas que están en las áreas de la salud y tienen que ejercer de esta forma su profesión es muy complicado, ¿no? Y también, digo, ustedes, ¿no? O sea, como psicólogas clínicas que están haciendo también la atención de los pacientes, me imagino que también en algún punto va a ser muchísimo más complicado, ¿no? El tener que decir, sí, pues está la barrera, ¿no? Y más que, bueno, es la parte, ¿no? De entender al paciente, de entender este lenguaje no verbal. Yo creo que es al momento tener que hacer esto atrás de una pantalla, ¿no? Que obviamente nos vamos a tener que adaptar todos a las nuevas formas de trabajo, pero también conlleva su adaptabilidad y todo lo que va a traer, ¿no? O sea, para los pacientes, para los terapeutas, en este caso, para los nutriólogos, para todas las ramas, ¿no? Sí, así es. Y que finalmente, pues, cada uno de nosotros como seres humanos tenemos un nivel de adaptación diferente. Entonces, obvio, a algunos les va a costar mucho más trabajo adaptarse. Así como al principio fue, lo puedo asociar un poquito cuando la Ciudad de México dijeron que iba a haber un horario de verano y luego otro de invierno, pues nos costaba mucho trabajo entender esto y aún todavía a través de los años, pues cuando se hace el cambio, nos
tardamos una semana más o menos en adaptarnos al nuevo horario. Entonces, así nos tardó un poquito de tiempo adaptarnos a quedarnos en casa y de repente ya estábamos muchos contentos en casa y resulta que en tu empresa te dicen que ya te tienes que presentar, pues es otro proceso de adaptación. O igual igual a los que les dijeron, no, ustedes se quedan en casa, pues también es como, ok, más paciencia, más tolerancia, tengo que continuar aquí, ¿no? En casa. Claro, y yo, por ejemplo, también pienso ahorita, ¿no? Se me viene a la mente, las personas, bueno, está el grupo de riesgo, ¿no? Que son las personas que tienen X tipo de enfermedades, ¿no? O sea, tipo diabetes, ¿no? Que son hipertensas, y también las personas que son, ya están en la tercera edad, ¿no? O sea, ¿cuál podría ser el impacto, ¿no? Que va a tener esta nueva normalidad con ellos? Porque todos sabemos que es un grupo que no va a poder regresar al trabajo hasta que esté una vacuna ya hecha y ellos estén vacunados y les podamos garantizar un entorno de trabajo bueno, ¿no? O sea, donde su salud se va a procurar y no va a haber algún riesgo en el que puedan contraer la enfermedad y obviamente puedan tener alguna consecuencia. Entonces, ¿aquí qué podría aplicar, no? O ustedes tal vez desde la parte clínica, ¿qué es lo que pueden vislumbrar, no? Que pueda estar sucediendo con este tipo con este grupo de riesgo. Mira, lo primero que tendría, no únicamente con el grupo de riesgo, sino lo primero que tendríamos que hacer es identificar y validar su miedo, ¿no? O sea, si hay una cuestión real, y la cuestión real es que sí, hay un factor de riesgo, pero en general la población está en riesgo. O sea, ellos podrían, son propensos por las condiciones médicas y físicas y de salud que tienen. Pero los demás no estamos exentos de ese contagio, ¿no? Entonces, lo primero que sí tendríamos que hacer es validar este miedo. Este miedo es real, este miedo es válido, ¿no? No es un miedo irracional. Y eso es lo primero que la persona tiene que entender. Dos, no ver al miedo como este enemigo, sino más bien como un aliado que te está previniendo de algo, que te está poniendo en un estado de alerta y de decir, a ver, me estoy sintiendo con miedo. ¿Por qué? Porque claro, llegué a mi oficina y estoy viendo que no hay medidas, ¿no? O me estoy sintiendo temeroso y estoy sintiendo este miedo a pesar de que la empresa ha tratado de hacer todo lo posible por cumplir con esos protocolos, con mantener la seguridad tanto de sus colaboradores. ¿Hacia dónde está dirigido este miedo? Tres, que ellos identifiquen que no todo lo podemos controlar. Hay cosas que están saliendo de nuestro control, ¿no? Decía Moni, están estos trabajadores a los que les dijeron, ¿sabes qué? Pues la siguiente semana regresas, ¿no? Y bueno, es una situación que ellos no pueden controlar, pero que sí pueden manejar. Y de ahí la importancia de identificar cuáles son los recursos con los que cuentan las personas. O estos colaboradores a los que les dijeron, sí, yo también tengo el caso de una paciente a la que ya le dijeron, ¿sabes qué? No regresamos a oficina hasta enero y a lo mejor hasta febrero o mediados de marzo. Okay. ¿No? Pero son las normas que se están tomando. Y ellos dicen, bueno, pero ya viene la época de cierre, viene la época de cierre fiscal, viene la época en donde necesito a mi jefe apoyándome. ¿Cómo le voy a hacer? Y sí entran en esta situación de angustia anticipatoria de no lo voy a poder hacer sin mis compañeros de trabajo, sin las condiciones que yo tenía anteriormente a nivel laboral, ¿no? Y ahí es en donde tenemos nosotros como psicólogos que intervenir, ¿no? ¿De dónde viene esa sensación de que no lo van a poder hacer, esa sensación a lo mejor hasta de fracaso? ¿Es algo relacionado con la pandemia o es algo relacionado con su personalidad que se está activando en este momento como consecuencia del confinamiento? Entonces, ahí es en donde las empresas también tienen un área de oportunidad y yo por eso
abrir parte de mi plática con este punto. O sea, realmente las empresas están identificando si sus colaboradores están preparados psicológicamente para regresar, o es un punto que a lo mejor ellos no están contemplando, ¿no? Están contemplando seguir las normas de salud, seguir lo que el IMSS les está poniendo como protocolos, pero ¿dónde queda este cuidado a la salud mental de sus trabajadores? ¿No? Se está enfocando mucho en el cuidado de la salud física, de tratar de reducir el contagio. Pero ¿qué está pasando con su salud mental? ¿No? Entonces, sí tenemos que intervenir desde la parte emocional y hacerlo con nuestros pacientes que están regresando paulatinamente y no nada más al trabajo, ¿no? A lo mejor otros que ya están empezando a salir y están retomando ciertas actividades, algunos que ya están regresando a gimnasios, algunos que ya están regresando a consultas médicas de algunas especialidades que tuvieron que dejarlos en un stand-by en lo que la pandemia se estabilizaba un poco. Entonces, sí son cuestiones que tenemos que ir identificando y que todavía no sabemos en qué va a parar, ¿no? Sí, así es, Clau. Entonces, bueno, pues veamos si algunos comentarios hay que podamos, o preguntas que tengamos aquí para ir concluyendo con nuestra plática del día de hoy. Vamos a ver, vamos a checar los chats. Ok, Ivonne Urquidi comenta con respecto a lo del miedo, como con lo de la pandemia, a mí me pasó, hice un viaje a Querétaro y regresando no quería que nadie se me acercara, pero mi miedo era más a yo traer el virus a mi casa y a mis seres queridos. Más que yo contagiarme, me daba miedo a contagiar a mi familia. Gracias, Ivonne, por tu participación. Doctor Guillermo, las felicito por su exposición, están bien. Ahí no alcanza a leer. Hola, Juanpa. Veamos todos los demás. Ya no me aparecieron a mí, Clau, ¿tú sí tienes? ¿Ya ven? Eso es lo que le digo de la tecnología. Perdón, voy a hacer uso del micrófono porque soy muy malo escribiendo. No sé si se escucha mi voz bien. Claro que Sí, sí. te escucha, doctor. Las felicito por la exposición a ambas, muy claro todos los conceptos y han demostrado todos los distintos síntomas que puede padecer una persona ante el confinamiento obligatorio. Cabe señalar que hay una gran cantidad de personas de las cuales poco se ha dicho y son las personas que ya no van a regresar a trabajar y que han perdido su trabajo. Esto es un luto importante en estas personas porque les dijeron que se fueran al confinamiento, la empresa revienta por falta de fondos y ahora resulta que no nada más los mandaron a confinamiento, sino que no están laborando y no están teniendo ingresos. Entonces, los que se fueron a hacer home office y están trabajando como home office, entiendo su angustia y entiendo su confinamiento, su soledad y todos los síntomas que he mencionado, pero y aquellos que no nada más ya no tienen home office, sino que no tienen trabajo. Hay que también pensar en toda esa población que no son ni uno ni dos. Caen, de acuerdo a las estadísticas, cerca de los millones. Así es. Así es. Sí, tenemos millones de desempleados, lo cual se ve muy afectado en la parte económica y es un duelo, ha sido un duelo. Creo que todos estos meses todos hemos padecido del duelo, de la pérdida, pero ellos sobre todo esa certeza que les daba al tener su trabajo, el cual les generaba un ingreso para llevar a casa y mantener a su familia. Hoy en día pues nos encontramos en que no solo con una persona trabajando, sino no nada más el hombre, sino también la mujer. Entonces, están en juego muchas situaciones muy complicadas en las familias,
efectivamente por los despidos, ¿sí? Y ya se mencionan algunas empresas inclusive pues que empiezan a tener recortes, porque también estaban las empresas pues soportando a lo mejor esto unos 2 o 3 meses, pero no ya 5. Exacto. Entonces, sí, es un tema bien importante, doctor, gracias por mencionarlo. Podría ser un buen tema para una siguiente plática, el duelo, ¿no? Claro, Sí, claro que sí. Sí, Juanpa, Sí, para claro, poder... perfecto. Sí, gracias. Súper bien, gracias. perfecto. Aquí hay unos comentarios, voy a leerlos y para estar como, a ver si los podemos responder. Dicen, Marta nos está diciendo que debes de tener en casa una disciplina como en la oficina y respetar los horarios de entrada, comida, café, salida, etcétera. Sí, Sí, pero sí, de Sí, pero es hecho, un justo, poco difícil. exactamente. Sí, 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 yo creo que al final nos guiamos mucho sobre lo que nos marcan los jefes, ¿no? Y también cómo nos vamos poniendo nosotros estos límites, ¿no? Decir, híjole, nada más mando un correo más, ¿no? O nos empezamos a meter muchísimo en el trabajo, o es esta parte de ser un poco workaholic, ¿no? O sea, de no parar, no parar, no parar, no parar, por querer sacar todo en el momento en el que te lo piden, y chinto, o sea, te acabas como corrompiendo, ¿no? Ante la parte de los horarios. Ujú. Irma sí, tiene la mano sí. levantada. Dinos, Irma. Hola Irma, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están los Bien, tres? gracias. Bien, gracias, gracias. Bien, gracias, Mucho gracias. gusto de verlos. Ya son Gracias. como conocidos acá. Quiero completar un poquito el comentario que decía Juan Pablo, ¿se llama? Ujú. Sí, No, ¿cómo te llamas? Sí, sí, Juan ¿Cómo te Pablo. llamas tú? Juan Pablo, en Bueno, efecto. Juan Pablo. Sí, con esta cuestión del síndrome de la cabaña he tenido la experiencia con mis pacientes, pero aparte de que sí están renuentes a salir, estoy observando gran cantidad de personas con falta de aliño personal. Esta cuestión para mí es muy importante porque a la hora de las citas están en pijama, están recostados en su cama, están bebiendo, de repente tienen la copa de vino tinto o hasta un tequila. Me ha costado mucho trabajo alinearlos en ese sentido porque se pierde totalmente el respeto y yo les pido que asistan a las sesiones tal y cual iban a verme al consultorio. Lo mismo hago yo. Efectivamente voy exactamente hasta entaconada a mis citas con ellos porque merecen todo el respeto. Y esto es parte de no estar generando esa depresión del no arreglo, de una higiene mental y persistir en ese aliño y en esa limpieza, porque hay personas que no se bañan, ya dejemos el arreglo a un lado, pero ni siquiera se bañan. Y esto es gran parte de causa de depresión y de falta de ánimo. Entonces, creo que también eso da para un tema largo y extenso por causas de depresión. Eso era lo que yo quería sí, muy decirles. buen punto, gracias, una muy buena Claro. observación. Sí, sí, Gracias a sí. ustedes. Gracias. Sí, yo creo que. Sí es importante, ¿no? Ujú. Salir Pues del muchos, pan, de la pijama. perfecto, muchas gracias. Yo creo que muchos por la parte de. Te escuchamos, Juanpa. Sí, se perdió. Sí, yo creo que muchos por la parte de la comodidad, ¿no? O sea, como que. Sí, está. No, está un poco lenta mi red. Si quieren, ustedes continúen. Ahí. Clau, ¿gustas Sí, continuar ¿me tú? escuchas? Sí. ¿Ahí me escuchan? Ya. Ya. Sí, no únicamente puede estar presentando síntomas de depresión o representando el síntoma de depresión. También creo que hay algo muy importante que se está perdiendo, que son ciertas capacidades de juicio, ¿no? Y esto no únicamente lo vemos con los pacientes, sino yo también lo veo a nivel docente, ¿no? Están los alumnos, llegan con la pijama, llegan literal con la cobija, y hay que
retomar esta parte de la realidad. Sí, estamos en confinamiento, pero no quiere decir que tu vida se haya paralizado y no quiere decir que no puedas realizar otras actividades. Entonces sí se tiene que manejar como que todo un protocolo de cómo debes de llegar al trabajo. En muchas empresas les exigen, de hecho sí les exigen que se presenten bajo todo un reglamento de vestimenta, ¿no? ¿Por qué? Porque tú no sabes si en ese momento a lo mejor uno de tus socios te pide hablar con alguno de sus colaboradores, ¿no? Y tú tienes que estar preparado como trabajador, como si realmente tú estuvieras en el trabajo. Y eso no nada más tiene que ver con esas condiciones de higiene y alineo. También, como lo comentaba Marta, sí debemos de seguir toda una regla como si realmente saliéramos a trabajar, ¿no? Mantener el mismo horario, desayunar e iniciar el trabajo en casa como si fuera tu oficina, no una extensión de tu oficina, ¿no? Y desafortunadamente se convirtió en una extensión de tu oficina. Y no, es como si tú te tienes que mentalizar que estás en tu oficina, estás en tu lugar de trabajo. Y ese respeto que tú también le estás dando y el valor que le estás dando a tu trabajo, ¿no? Porque si no, hay una parte como de devaluación a lo que tú estás haciendo, ¿no? Ay, da igual, al fin estoy enfrente de una compu, ¿quién me va a ver? Y no es quién te vaya a ver, sino es cómo tú te estás viendo, ¿no? Entonces, no nada más es esta parte de depresión o de posible añoranza al lugar de trabajo, ¿no? Sino también ahí hay una falla de juicio de dónde estás. O sea, no estás descansando. Así como al dueño de la empresa o el empresario o el jefe debe de saber que no estás 24 horas disponible, tú también debes de saber que no es una extensión de tu cocina o de tu cama tu lugar de trabajo, sino es eso, un lugar de trabajo. Y es empezar también a establecer esta prueba de realidad a ver, es trabajo. Y comparto lo que tú comentabas con los pacientes, ¿no? Que es toda una cuestión, bueno, que no es el tema aquí, pero es una cuestión que desde un punto de vista psicoanalítico se puede empezar a investigar, ¿no? Toda esa parte transferencial y contratransferencial y de haber entrado ahora a la intimidad de la casa de los pacientes, ¿no? O sea, pacientes en donde estamos viendo su cocina, estamos conociendo su recámara, estamos conociendo el vestidor, estamos conociendo cuestiones que únicamente teníamos referencia por lo que ellos nos comentaban, pero ahora lo estamos viendo, ¿no? Se están haciendo también muchos estudios sobre este punto. Dime, Moni. Sí, es como está diciendo aquí Marta, dice, al menos te arreglas de la cintura para arriba, por eso de las videoconferencias. Sí, pues sí, efectivamente, Marta. Entonces, nada más hay que tener cuidado que la cámara no dé de la cintura para abajo, porque entonces sí se va a ver tu pants, o la ropa interior, como en muchos videos seguramente ya nos tocaron ver. Perdón, Clau, tenemos aquí una pregunta importante de Claudia Medina que dice que sí, gracias por la exposición, gracias, Clau. ¿Algunos consejos sobre el síndrome de Cabaña? ¿Qué pueden hacer? Sí, bueno, era parte de lo que comentaba. Lo primero que sí tenemos que hacer con los trabajadores o con las personas que están teniendo esto es validar la emoción, ¿no? Hay que validar el miedo, hay que validar lo que están sintiendo y ponerlo en contexto, ¿no? ¿Por qué lo están sintiendo? ¿Por qué están percibiendo el ambiente tan amenazante? ¿No? Y es lo primero que tenemos que hacer. 2, que el desconfinamiento sea gradual, ¿no? Y eso es algo que tienen que también comprender los dueños de las empresas. No le puedes decir, ya mañana te presentas,
¿no? Sí se tienen que preparar a nivel emocional y a nivel psicológico. Es de a qué me voy a enfrentar mañana. Me voy a enfrentar a otros compañeros de trabajo, va a ser mi misma área, voy a llegar a mi oficina o mi oficina va a estar cerrada y ahora vamos a estar trabajando en espacios abiertos. Entonces sí tiene que ser el desconfinamiento de forma gradual. Algo que también se tiene que cuidar con esto del síndrome es ¿por qué se siente tan temeroso? O sea, nada más tengo miedo de contagiarme o tengo miedo de contagiar a mi familia. Y tengo miedo de contagiar a mi familia, ¿por qué? Porque tengo niños pequeños y son vulnerables, o convivo con adultos mayores, o en mi casa vive algún adulto mayor o alguna persona vulnerable. Y entonces también hay que considerar que, por eso hago mucho énfasis, hay que validar su miedo, hay que validar esa emoción, porque no es un miedo irracional. O sea, no es algo que ellos estén inventando, no es un pretexto, no. Realmente se sienten temerosos de salir porque no tenemos el control de la situación. Y porque sí hay algo que temer, que es a contagiar. Exactamente. Y hay algo inmune no esté lo suficientemente fuerte como para poder salir adelante del contagio, ¿no? A mí Ahora, no me gusta hablar de términos anormal o normal, pero en este caso, lo anormal sería no tener miedo. Sí, claro. Sí, así es. O lo esperado. Ándale, exacto. Vamos a leer el chat de Giovanni Fuentes. Dice respecto al tecnoestrés, de hecho, creo que es un fenómeno que se ha dado desde la mala canalización de la tecnología desde las labores de oficina, y esto se ha venido añadiendo a la dinámica diaria de estrés laboral que aumenta, y supongo que la situación actual funge como un catalizador. Este fenómeno pareciera ser algo antes de la pandemia, pero pareciera que hasta verse presente la pandemia es que se empieza a denotar. Así es, Giovanni, creo que muchos de los síntomas, mucho de lo que estamos hoy realmente viendo, pues no es nada nuevo en cuestión de la salud mental. Siempre ha estado el estrés laboral presente, pero hoy en día se ha tornado muchísimo más los síntomas. Y pues bueno, para eso estamos nosotros los que nos dedicamos a atender la salud mental, y pues podemos intervenir para dar todo este apoyo y todo este soporte a todos ustedes que se están sintiendo atrapados en sus casas o con el miedo de tener que regresar a su trabajo, o el miedo a perder el trabajo también, a perder el patrimonio, también todos los empresarios que todavía no pueden abrir, etcétera, ¿no? Todos estos temas son inmensos, nos podremos quedar aquí hasta medianoche platicando, pero efectivamente todo se ha magnificado con lo de la pandemia. Así es. No sé si haya alguna otra pregunta. ¿No? Ese silencio incómodo, ¿eh? Bueno, okay. Sí, no, creo que de momento no hay pregunta, pero podemos seguir avanzando dentro de los temas. Sí, claro. Bueno, yo lo que les puedo comentar, ¿no? O sea, tal vez de lo que me ha tocado a mí ver en la parte de la cuarentena es, pues hay mucha gente, ¿no? Que está afectándoles, obviamente, por cuestiones de lo que es la pandemia, ¿no? El virus que está en todos lados. Pero además de esto, muchos, están muy temerosos por la parte laboral, ¿no? O sea, porque nadie tiene hoy en día la seguridad de que puede que puede continuar en su trabajo, ¿no? Es una parte que está afectando a muchísimas personas. Y además es la parte de estar haciendo las cosas de la mejor forma que se pueda para poder, pareciera, complacer a los jefes que se tienen y con esto poder darle continuidad, porque todos sabemos que hoy en día hay muchísimos recortes dentro de las empresas. Entonces, esto afecta. Entonces, ¿cuál es el pensamiento que tienen muchas personas? Mientras mejor preparado en la parte tecnológica yo pueda estar, voy a ser una persona a la que tal vez decidan ellos no cortar, ¿no? Entonces, por ahí también está afectando muchísimo a los trabajadores esto, les está causando muchísimo estrés,
creo que hay muchos que, como mencionaban hace ratito, ¿no? Están cayendo en esto del burnout, ¿no? O sea, de que están ya tan sofocados, ya están tan cansados, ¿no? O sea, de tener que ser esta rutina, de no poder salir de casa, de tener que seguir con los mismos patrones, de no poder romper tal vez esto que hacías cuando ibas al trabajo, ¿no? Decir, bueno, pues yo salgo y con esto me tomo mis 5 minutos, o en la hora de la comida platico con mis cuates del fútbol, ¿no? De lo que sea, o saliendo del trabajo me voy a echar unas chelas con mis amigos. Esto ayudaba como a romper esta parte del estrés que produce el trabajo, pero hoy en día es muy complicado romperlo, ¿no? Y trae muchísimas consecuencias, o sea, y hay mucha gente que de repente yo lo he leído, ¿no? Por ejemplo, en foros como LinkedIn y todo esto, que dices, híjole, ¿qué tan necesario es que yo esté trabajando ahorita, ¿no? O sea, o hasta dónde yo estoy dispuesto a soportar lo que están haciendo las empresas hacia los trabajadores. Porque hay empresas que sí están pasándose en cuestión de los horarios, en cuestión de exigencias, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que mencionaban de sí, hay muchos lugares y te dicen, oye, necesitas estar arreglado como si fueras a la oficina, ¿no? O si no tan arreglado, pues sí, de una manera casual, ¿no? Pero no exijas, o bueno, hay unas que se van como muchísimo más allá, ¿no? De, oye, necesito, no sé, que estés de pies a cabeza con los zapatos súper boleados o todo, ¿no? Y dices, oye, bueno, también dales como una parte como de relajación, ¿no? O, por ejemplo, cuando dicen, oye, también necesito que tus horarios de comida sean los establecidos aquí, aquí, aquí. ¿Cuándo podrían ser un poco más laxos en esta parte? Decir, bueno, si no tienes como, si estás sacando tu trabajo en tus tiempos, tómate el tiempo que tú necesites, ¿no? O sea, hacer esta parte como más funcional que se tiene que hacer en el trabajo, ¿no? Decir, oye, tu horario de trabajo es y tus funciones son estas. Si tú eres capaz y lo sacas antes, felicidades, si eres libre antes, ¿no? O sea, ¿para qué empezar como a generar más estrés dentro de las personas? O también creo que por ahí muchísimas empresas podrían aplicar esto de saber si sus trabajadores están muy afectados ya por la cuestión de las cargas de trabajo, tienen que empezar a aplicar unas dinámicas que los hagan tronar ese estrés que se está cargando y hacerlos que recarguen pilas, ¿no? Otra cosa que estaban mencionando desde hace ratito, yo creo que hoy en día nadie o muy, muy pocas empresas ya tienen un plan de reingreso de las personas y cómo lo van a estar haciendo, ¿no? O sea, cómo les van a ir avisando, cómo se tiene que hacer. Porque yo creo que muchísimos lo que están esperando, ¿no? Y yo creo que es válido ese pensamiento, pero no es el ideal, es que en cuanto den el banderazo, van a aventar a toda su gente dentro de las oficinas sin importarles si se contagian, si no se contagian, si están las medidas, si no están. Lo que esperan muchísimas empresas es reactivar porque obviamente económicamente ya no se pueden sostener, ¿no? Pero como dicen, si no les avisan antes a los trabajadores, pues me imagino el choque que van a tener desde subirse al metro, subirse al camión, o irte en coche y estar atorado en, no sé, en periférico, en cualquier vía, ¿no? Y este estrés que vas a estar generando, bueno, pues todo lo que se puede estar derivando de, ¿no? Va a ser muy complicado. Entonces, qué bueno que lo mencionaron y creo que ahora nos toca a todos nosotros, ¿no? Tanto responsables de la salud, ¿no? En la parte de psicología, medicina y también en las partes que están en cuestión de trato de las personas, de las empresas que hacen recursos humanos, nos toca empezar a pensar sobre estos puntos, ¿no? Que si bien hoy en día la Secretaría de Salud o la Secretaría del Trabajo han dicho, bueno, vamos a meter estos protocolos, vamos a hacer esto para su reingreso sano hacia los lugares de trabajo, no se han puesto a pensar en estas cuestiones que ustedes mencionaban, o sea, cómo vamos a tener que sensibilizar a las personas para decirles, oye, pues te tienes que subir al metro, ¿no? Y pues, ni modo, y ahora ¿cómo vas a tener que lidiar con esa parte, ¿no? Porque justo había un comentario hace ratito, no recuerdo quién lo puso, pero decía, yo salí de viaje y al regresar, pues me puse en aislamiento 2 semanas, ¿no? Y es bien complicado, y es como lo que están viviendo los médicos hoy en día dentro de los hospitales, ¿no? O sea, donde entran y ya no pueden estar regresando a ver a sus familias. Entonces, ahí obviamente sí vamos a tener, o se va a tener que hacer un plan de trabajo, un plan de acción que nos va a tener que ayudar con estos puntos. Así es. ¿Qué más? Bueno, aquí hay un comentario de Marta, ¿no? Que dice, este encierro también ha servido para que mucha gente sin trabajo se motive a emprender negocios por internet o desarrollar quizá alguna destreza y cualidad, algo que va a veces. ¿No te imaginas que podía desarrollarse, sobre todo haciendo uso de las redes sociales o el internet? Bueno, eso sí también, ¿no? Ha sido una gran plataforma,
pues para los emprendedores, ¿no? O sea, de generar nuevas ideas, generar nuevas propuestas de trabajo, ¿no? Darle a las personas contenido nuevo. Bueno, y eso ha sido muy bueno, ¿no? De hecho, bueno, nosotros como tal, ¿no? O sea, nos pudimos establecer ya de manera formal, ¿no? O, bueno, GoToDo lo hizo gracias a la cuarentena, ¿no? Por diversos factores, entre laboral, entre el confinamiento, entre muchísimas cosas, nos dio la oportunidad de poder establecernos de esta forma y empezar a salir y empezar a hacer lo que hacemos, ¿no? Pero como este es un ejemplo de 30,000 que hay, ¿no? Incluso youtubers, ¿no? Gente en Twitter, en muchísimas redes está empezando o estás haciendo nuevas formas de trabajo, estás creando nuevos empleos para poder subsistir o adaptarte a la nueva normalidad. Sí, así es. Todos tuvimos que aprender, adaptarnos y esa es la parte también, pues, lo que decíamos en la frase que Clau leyó, ¿no? Claro. Son retos y en esos retos, en esas adversidades nos encontramos con retos y entonces, pues bueno, el reto es adaptarnos y ser resilientes ante todos estos cambios, ¿no? Ser muy fuertes, levantarnos y ver no como un problema, sino verlo ya como una posibilidad para que nosotros podamos salir adelante y aprender muchísimas cosas, muchísimas cosas. Inclusive, como mencionaban aquí en el chat, pues ver todas las oportunidades, a lo mejor descubrirnos como empresarios. Claro. Y tener, pues a lo mejor, si bien un trabajo ya como empresario, aquellos que lo perdieron, lamentablemente por todo esto, o alguien pues para generar una fuente de ingreso extra. Así es. Claro. Perfecto. Muy bien. Bueno, Como dice Claudia Medina, lo veo como ir un día a la vez y poco a poco. Así es, Clau. Poco a poco. Paciencia, por favor. Así es. Muchas veces nos enfocamos más en los problemas que en nuestras soluciones, ¿no? Y de hecho, por eso, uno de los modelos psicoterapéuticos que nosotros manejamos en CEPREN es el modelo de terapia breve centrado en soluciones, ¿no? Este modelo de corriente sistémica se enfoca más en los recursos de la persona y hacer énfasis en que siempre hemos resuelto problemas, ¿no? Y siempre hemos encontrado la solución, pero en ocasiones no podemos ver todas las opciones que tenemos para resolverlo porque estamos inmersos en el problema. Entonces, uno de esos modelos con los cuales nosotros trabajamos está muy relacionado con esto que estamos comentando, ¿no? Las oportunidades y cómo empezar a ver la crisis como una oportunidad de crecimiento y no como algo que en algún momento nos puede estancar o limitar. No sé si alguien, creo que aquí hay más comentarios. Ah, ya. Son los mismos. No sé si tengan algún otro comentario, alguna otra duda. ¿No? ¿Alguien que quiera participar? Okay. Pues bueno, les agradecemos mucho su atención y su participación. Les recordamos que estamos en el Hospital Español y que estamos a sus órdenes. Perfecto. De todos modos vamos a estar subiendo sus datos dentro de la página de... Perdón, vamos a estar subiendo sus datos dentro de la página de GoToDo. También para que las puedan contactar si tienen alguna duda, si quieren revisar como algún tipo de cuestiones sobre psicología clínica, todo esto. Recomiendo ampliamente, ¿no? Tanto a Claudia como a Mónica, ¿no? Son súper profesionales, son súper preparadas en todo esto.
Entonces, con todo gusto pueden revisar todo el contenido dentro de GoToDo, también dentro de la página de CEPREN. Están tanto en YouTube como en Facebook, ¿no? Entonces, en cualquiera de los dos pueden revisarlo. Y sobre esto, también vamos a estar subiendo contenido, ¿no? Entre este contenido se va a subir este webinar tanto a Facebook como a YouTube para que lo puedan estar revisando y también si lo quieren compartir sería fabuloso. Y más adelante, no sé, bueno, vamos a definir cuándo puede existir otro webinar para platicar sobre los temas que surgieron hoy en día, o bueno, ahorita dentro de la plática, y sobre esto ayudarles o empezar a bajar toda esta información. Y también vamos a estar subiendo contenido como de GoToDo dentro de nuestras redes sociales sobre distintos cursos que podemos estar teniendo, webinars, videos, cosas que los pueden ayudar a ustedes para poder estar, bueno, ayudándolos en cuanto a preparación y todo esto que los puede ayudar, ¿no? Tanto en cuestiones de aprendizaje o profesionales. ¿Okay? Clau, Mónica. Gracias. No, Gracias. muchísimas gracias Muchísimas a gracias. todos por su participación, por habernos contactado. Y bueno, pues recordarles nada más que tenemos estos tipos de psicoterapia breve, presencial y en línea. Por quienes todavía no quieren salir, los podemos ver en línea. Y quien ya se está animando a asistir o a salir un poquito de casa, la psicoterapia presencial también es con los protocolos, ¿no? De cubrebocas, sana distancia, todo sanitizado ahí en los consultorios. Perfecto. Bueno, nada más me queda agradecerles su atención y nos vemos pronto. Gracias, Clau. Gracias, Juan Pablo, Gracias. también. A ustedes, muchas gracias. Y gracias a todos por Gracias, asistir. Pablo. Y pues estamos en contacto. Que pasen Gracias, un muy Claudia. bonito... Gracias, Marta, también por ahí están diciéndonos. Gracias, Ivonne. Muchísimas gracias. Gracias por estar a todos. Y bueno, como les mencionamos, pues vamos a estar. Exacto. Muy buen fin de semana a todos. Excelente noche, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias a todos.